Vamos a ver este caso que consta de lo siguiente, ¿no? Fíjense ustedes que vamos a tener que calcular la circulación de un campo vectorial, lo que ustedes ven acá en pantalla, G, en función de X y Z, que como componentes tiene X, y luego X por Y, a lo largo de una determinada curva, en este caso llamada gamma, ¿no? Es intersección, a su vez, de dos superficies de ecuaciones x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 y z, que es x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4. Y nos da una determinada orientación, ¿sí? Es decir, acá básicamente tenemos que fijarnos la orientación que nos da el problema, ¿está bien? Entonces, ¿cómo podemos empezar por este problema, verdad? Bien, yo lo que haría, ¿sí?, es tratar de tener una idea de con qué tipo de curvas o superficies nos estamos enfrentando, ¿sí?, y tratar de entender cómo es la curva sobre la cual nosotros tenemos que calcular nuestro trabajo, ¿está bien? Entonces vamos a tener, por ejemplo, ¿sí?, si ponemos las dos ecuaciones de las superficies mencionadas acá abajo, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, ¿sí?, voy a llamar superficie 1 a la primera y luego superficie 2 a la segunda, ¿bien? Si ustedes tienen un poco de conocimiento o recuerdan las fórmulas características de las superficies con las cuales nosotros trabajamos en esta materia, van a observar que la primera superficie es un cilindro, ¿sí? En este caso es un cilindro. Vamos a ver que tiene radio 2, ¿sí?, y que está revuelta, digamos, alrededor del eje Z, que justamente es la variable que falta, ¿sí? Observen ustedes que vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 2 al cuadrado, y si queremos ser un poquito más específicos todavía, esto sería como x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, que es igual a 2 al cuadrado. Mencionando también que el centro del cilindro va a estar en 0, 0. ¿Bien? Ahora vamos con la superficie 2, que de la misma forma, en este caso, va a ser un paraboloide elíptico, ¿sí? Puede parecer un poco raro el nombre, pero háganme caso si ustedes hacen todos los pasos de calcular las trazas y demás, se van a dar cuenta que de hecho es así, ¿sí? Entonces, vamos a ver si vamos a la fórmula, ¿sí? Vamos a tener x al cuadrado, 9, que podemos pensarlo como 3 al cuadrado, y luego tenemos y al cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿bien? De vuelta, para este paraboloide elíptico, ¿sí?, vamos a tener el centro en 0, 0, ¿sí? No tenemos elementos que nos permitan pensar que el centro está en otro lado, ¿no? Y luego vamos a tener que de los cortes vamos a encontrar parábolas de ambas formas, ¿sí?, tanto en x como en y, que eso es un poco lo que va a estar pasando en este caso, ¿está bien? Y va a ser una de nuestras superficies, ¿ok? O sea que va a estar también revuelta alrededor del eje X, del eje Z, perdón. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño dibujo breve, ¿está bien? Se puede hacer con varios elementos esto, ¿sí? Se puede directamente usar, por ejemplo, a una graficadora y demás, pero vamos a hacer de una forma un poquito más artesanal, ¿está bien? Para que se entienda la idea. Entonces vamos a venir acá, vamos a usar alguno de los gráficos principales, ¿sí? Supongamos que vamos a tener acá los ejes, ¿sí? Voy a tener el eje X, el eje Y, el eje Z, como siempre, ¿está bien? Y lo que vamos a ver en cada caso va a ser básicamente la forma general que tiene todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, ¿sí?, los tres ejes X, Y y Z, y recordando un poco las dos fórmulas, cómo nos quedan las dos superficies, ¿bien? Entonces vamos a ponerlo desde acá, ¿verdad? Bien, y vamos a tener que, por ejemplo, la superficie 1 la voy a dibujar en rojo, ¿sí?, por poner un ejemplo. Dijimos que era un cilindro, ¿sí?, de centro 0, 0, centro 0, 0 está por acá, en el eje, y el radio es 2. Entonces vamos a ver, ¿sí?, inclusive de este lado en los semiejes negativos tenemos ambos números, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es que tenemos, por ejemplo, ¿sí?, el círculo, la base, por ejemplo, podría ser aproximadamente algo como esto, ¿verdad? Algo simple, ¿está bien? Y vamos a ponerle un rojo en el outline, ¿bien? Y, por supuesto, tenemos las líneas, ¿verdad?, paralelas, verticales, de traza de nuestra figura, ¿sí? Va a ser algo de este estilo, ¿bien? Algo de este estilo y algo de este otro, ¿bien? Van a venir por acá.
vamos a ponerles a cada una, ¿sí? su característico, su color característico. Pero en general esas van a ser nuestras figuras. Bien, bien. Y luego vamos a tener la otra, que en este caso lo que nos va a quedar, ¿sí? Va a ser S2, que es un paraboloide, ¿sí? Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es dibujar, vamos a dibujarlo con amarillo, ¿sí? Un paraboloide que va a tener vértice en 0 y va a venir de esta manera, ¿está bien? Con lo cual, si hacemos la intersección entre paraboloide y cilindro, lo que nos vamos a encontrar es con algo más o menos de este estilo, ¿sí? Una curva que no es plana, ¿sí? Pero que está imbuida en ambas partes, ¿ok? Y acá lo que es importante es que esta curva celeste, ¿sí? Ven que vamos a dibujarla un poco más abajo, que es donde está efectivamente la intersección. Supongamos que la curva tiene esta forma, ¿verdad? Bueno, esta sería la curva, ¿ok? Lo que nosotros vamos a ver es que la curva, ¿sí? Soporta, hay que usar un poco la imaginación, pero la curva soporta una superficie, ¿sí? Que en este caso puede ser, para que hablemos de una superficie finita, tiene que ser, si tenemos el paraboloide elíptico, tiene que ser la parte inferior del paraboloide. ¿Sí? Esto requiere que ustedes usen un poco su imaginación, pero en definitiva la parte del paraboloide que va a estar involucrada va a ser esta, ¿sí? Que va a estar por acá abajo, ¿okay? Y que va a tener como borde a nuestra curva, ¿sí? Va a tener ese borde en nuestra curva puntual, ¿ok? Y básicamente lo que hay que hacer ahora es tratar de chequear cuánto nos queda la orientación para la figura, ¿sí? Entonces vamos a revisar los números, ¿sí? Con los cuales vamos a trabajar. Fíjense que nos dan 3 puntos, ¿sí? En cuanto a lo que es A, B y C, ¿sí? Que es donde está la orientación, y luego vamos a tratar de trabajar uno por uno con cada uno de ellos, ¿ok? Si es difícil de visualizar esto, yo lo que sugiero es trabajar con estos 3 puntos, ¿sí? Pero en el plano, es decir, como si fuera que estamos proyectando en el plano, ¿sí? Es decir, el comportamiento de los 3 puntos, ¿sí? Pero solamente con el dominio que está abajo de todo. Entonces vamos a tomar solamente las primeras variables, ¿ok? En este caso sería, vamos a ver, menos 2 y 0, ¿sí? Luego 0 y 2, y luego 2 y 0, ¿sí? Entonces vamos a venir acá, esto tiene que ser algo simple, ¿sí? Medianamente vamos a tener el y, vamos a tener el x, y vamos a tener menos 2 y 0, ¿sí? Entonces vamos a venir acá, menos 2 y 0, que es este punto, ¿verdad? 0 y 2, que va a ser este otro punto, ¿sí? Y luego tenemos 2 y 0, que va a ser este otro punto, ¿sí? En el plano, con el eje z, ¿sí? Que va a venir de este lado, acá arriba, ¿bien? Y si de existir la curva, supongamos que la podemos aproximar como si fuera un arco, ¿sí? El recorrido va a ser así, en sentido horario, visto desde arriba, ¿está bien? Va a ser en sentido horario. Es decir, si es en sentido horario, ¿sí? Cuando vamos a la curva en celeste, que es la que pusimos acá, de dibujar el sentido horario, vamos a ver que, visto de arriba, ¿sí? La circulación sería algo como esto, ¿verdad? Bien, va a ser algo de este estilo. Muy importante la orientación, ¿está bien? Y si usamos la regla de la mano derecha, ¿sí? Para esa orientación, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que tenemos que imaginarnos, ¿sí? Porque yo para calcular el trabajo, yo necesito calcular un trabajo, ¿sí? Entonces, voy a usar un teorema, pero hasta ahora estamos siendo descriptivos con las características del problema, ¿está bien? Vamos a ver un poco las fórmulas, ¿sí? de este tema, como para tener una idea con qué nos enfrentamos. Y vamos para la fórmula, ¿sí? Vamos a venir, supongamos, vamos a venir un poquito de este lado, ¿sí? Y vamos a tratar de usar las que necesitamos. En este caso, si es una circulación, que es un trabajo, ¿sí? El trabajo simplemente es una integral de línea, ¿sí? Donde, como ustedes ven acá en esta definición, ¿sí? Vamos a ponerla un poco más grande en nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Pero básicamente es una integral donde nosotros ponemos nuestra función vectorial, ¿sí? Calculada como un trabajo alrededor de la curva, ¿sí? Esa sería la forma de hacerlo, ¿está bien? Pero en este caso se pueden hacer ciertos atajos, y es donde entra lo que vamos a usar ahora, que es el teorema de Stokes, que es hacer el mismo cuenta, pero bajo ciertas condiciones. Siempre recuerden que los teoremas integrales sirven cuando nosotros tenemos que calcular hacer nuestras cuentas bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces vamos a ver el enunciado del teorema, ¿está bien? Y en este sentido, fíjense qué es lo que dice el teorema de Stokes, ¿sí? Yo tengo que calcular un trabajo, ¿sí? Y si tengo una superficie que está orientada, que es orientable, es decir, que tiene derivadas continuas, ¿sí? Una función es un campo C1
mi dominio es abierto y demás, en vez de hacer la integral de trabajo, simplemente lo que puedo hacer es la integral doble del rotor por el diferencial de superficie. ¿Sí? Es algo que puedo hacer en este caso. ¿Sí? Y es lo que voy a hacer acá. ¿Sí? Fíjense que dice de acuerdo con la regla mano derecha, que es en sentido horario. ¿Sí? Es decir, en este caso, o mismo con la regla mano derecha, si yo respeto la circulación, ¿está bien? Por cómo me va a quedar, la orientación del campo de vectores normales me va a quedar así, ¿sí? Hacia abajo. ¿Está bien? Esto es muy importante cuando tengamos que parametrizar la curva, la superficie, perdón, y haya que hacer las cuentas, ¿ok? Entonces nada, esto lo preparo para que se entienda qué es lo que vamos a hacer, ¿bien? Entonces vamos a usar el teorema de Stokes, ¿sí? Y vamos, ya que se cumplen todas las condiciones, ¿ok? Y vamos a tratar de calcular justamente la integral. Entonces, nuestra integral de trabajo, ¿sí? Simplemente es esa integral doble del rotor por el diferencial de superficie. Acá necesitamos dos cosas. Primero, el rotor, calcular el rotor, y luego el diferencial de superficie, ¿está bien? En ambas partes. Entonces vamos parte por parte, ¿no? Primero, por ejemplo, la idea sería calcular el rotor de F. El rotor de F, que no es otra cosa que el vector nabla por F, ¿sí? Y nuestro campo, en este caso, se llama G, ¿sí? Pero vamos a ver las componentes una por una, ¿sí? Entonces venimos acá, vamos a ver las componentes una por una, ¿sí? De nuestro campo y hacer la cuenta artesanalmente, ¿está bien? Entonces vamos a ver, esto nos queda y JK, que son los versores, las derivadas respecto de X, respecto de Y y respecto de Z, y luego tenemos X, Y y XY, ¿está bien? Y vamos a hacer los productos, ¿ok? Derivada de Y respecto de XY, que esto me queda como X, menos 0, me va a quedar como X, ¿sí? Luego tengo derivada de Z respecto de X, que es 0, menos la derivada respecto de X de esto de Y, que me queda menos Y. Y luego tengo derivada de Y respecto de X es 0, derivada de X respecto de Y es 0, así que esto queda como 0, también queda directamente ahí. Y luego vamos a ver el diferencial de superficie, ¿sí? Que está definido como el producto cruz de las derivadas parciales, el producto vectorial de las derivadas parciales de mi superficie. Mi superficie en este caso es la superficie 2, que va a ser el paraboloide, no el cilindro. ¿Por qué? Porque recuerden que el cilindro, para la figura que acabamos de describir, simplemente nos marca el límite, ¿sí? Es decir, dónde están los bordes de mi región. Pero la superficie en sí es el paraboloide, no es el cilindro, porque recuerden que tampoco es una curva plana esta, ¿sí? Pueden ustedes parametrizarla. Si fuera una curva plana, como por ejemplo puede pasar si corto con una plano, ¿sí? Justamente, yo podría simplificar mucho más el cálculo, pero no es el caso. Lamentablemente va a haber que hacer derivadas y va a haber que calcularlas también. Entonces vamos a tener que graficar nuestra superficie en ese caso, ¿está bien? Entonces, vamos a tener nuestra superficie C2, nos queda de esta forma, ¿sí? Paraboloide, y fíjense que el paraboloide está en función de X y de Y. Yo no diría que pasemos todavía a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Si no hace falta, se pueden resolver partes o pasos con las coordenadas rectangulares y luego pasar cuando sea conveniente, ¿está bien? Entonces vamos a tener la superficie en términos de X y va a ser dos variables, por supuesto, de superficie, X para X, Y para Y, y Z en función de X y, que es la fórmula que acabo de copiar, con lo cual esto nos va a quedar como X, como Y, y luego como X al cuadrado sobre 9 más Y al cuadrado sobre 4. ¿Bien? Nos va a quedar así la superficie. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer las derivadas parciales de la cuenta que acabamos de calcular, ¿sí? Esta parte es un poco más mecánica, pero como siempre, ¿no? Una vez que tenemos nuestra estrategia, ya el problema sale mucho mejor. Entonces, fíjense, esto nos queda la derivada parcial respecto de X, que esto nos queda como 1, 0 y 2 novenos de X. Luego la derivada parcial respecto de Y, que esto nos queda como 0, 1, ¿sí? Y en este caso va a ser un medio, simplificando, ¿verdad? De Y. Y ahora cuando hacemos el producto de ambos, tenemos que vuelta, ¿sí? Practicar, ¿sí? Con ambas componentes, ¿ok? Ahora vamos a chequear la orientación. Eso es importante si es primero o la segunda, pero yo recomiendo que esto lo hagamos al final, porque simplemente cambiar la orientación es simplemente cambiar el signo del vector, con lo cual operativamente no es la gran cosa, ¿está bien? Si vamos a tomar un punto como para chequear la referencia, pero nada más, nada del otro mundo, ¿está bien? Entonces vamos a ver que esto nos queda 0 menos 2 novenos de X, que esto nos queda menos 2 novenos de X, ¿sí? Luego tenemos
0 menos 1 medio de i, que esto nos queda como menos 1 medio de i, y luego tenemos 1 menos 0, que esto nos queda como 1. ¿Está bien? Vamos a ver la orientación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para la orientación tenemos que ir a nuestro gráfico y fíjense, los vectores tienen que ser con componente z negativa, ¿sí? En general. Entonces yo puedo o probar un punto y fijarme que esa orientación se cumpla, o simplemente, si todos esos puntos en general van a tener z negativo por la forma de la figura, ya está, ¿sí? En este caso no es lo que pasa porque fíjense que z nos queda con 1, que es positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La orientación va a ser la contraria. Debería ser S sub i por S sub x. Pero, por suerte, no hay que hacer la cuenta de vuelta. Simplemente hay que multiplicar por menos 1 el vector que acabamos de obtener, ¿sí? Eso obtenemos el vector contrario. ¿Está bien? Esto recuerden que es por propiedad de producto vectorial. Entonces nos queda 2 novenos de x, 1 medio de y luego nos queda menos 1. ¿Está bien? Y ahora con los dos vectores podemos hacer el producto del rotor por el diferencial de S, ¿sí? El rotor de F por el diferencial de S. Entonces vamos a copiar los dos resultados que acabamos de obtener. El rotor, que nos quedaba esto, ¿sí? Y luego el diferencial de S, que nos queda este otro, ¿verdad? Bueno, y ahora como un producto punto cualquiera, ¿está bien? ¿Sí? Esto nos queda 2 novenos por x al cuadrado, cuando hacemos primero con segundo, que esto nos queda menos 1 medio de i cuadrado, y luego tenemos más 0, ¿sí? O sea que finalmente nos queda 2 novenos de x al cuadrado menos 1 medio de i cuadrado. Bien, por ahora esta es la función que hay que integrar. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el dominio de integración. Entonces, para el dominio de integración, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? Bueno, en primer lugar, ¿sí? Los bordes del problema. Fíjense que nosotros vamos a tener que nuestro problema, nuestro paraboloide elíptico estaba limitado por la circunferencia que marca el cilindro, si x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, ¿está bien? Entonces vamos a venir acá, vamos a hacer esa cuenta de este lado. ¿Está bien? Entonces, para nuestro dominio de integración, en vez de que sea igual, lo que vamos a hacer es ponerlo con menor o igual. ¿Está bien? Vamos a poner acá menor o igual. Entonces, como nos conviene usar coordenadas cilíndricas, lo que vamos a hacer es que x nos quede como r coseno de tita y que y nos quede como r por seno de tita. Bien, en estos casos podemos usar esta comparativa. ¿Está bien? Y luego, ¿sí? Tratar de pasar el rotor, ¿sí? y hacer el cambio que corresponda. Sin embargo, ¿sí? Esto es una posibilidad dentro de lo que nosotros conocemos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer las cuentas. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Que dentro del círculo, es el círculo completo, ¿verdad? Vamos a tener que R va a estar entre 0 y 2, que tita va a estar entre 0 y 2pi, ¿está bien? Y que en el jacobiano de nuestro cambio de variables, agregando acá, por supuesto que estamos hablando de que z, nos va a quedar directamente como R. O sea, estamos hablando de las coordenadas cilíndricas comunes y corrientes de siempre, ¿sí? Al hacer este reemplazo, ¿cómo nos queda el rotor de F por el diferencial de S? ¿Sí? Porque fíjense que esto nos va a quedar 2 novenos de R por coseno de tita al cuadrado, ¿sí? Acá esto sería menos, ¿verdad? Vamos a tener menos 1 medio de R por seno de tita al cuadrado, ¿sí? O sea que sacando como factor común esto nos queda como 2 novenos de coseno cuadrado de tita menos 1 medio de seno cuadrado de tita. ¿Está bien? Va a ser básicamente esa es la idea. Y luego hay que agregar el jacobiano, ¿sí? Más todos los dominios de integración que acabamos de decir. Si lo simplificamos, lo vamos a organizar en nuestra cuenta. ¿Está bien? ¿Cómo nos va a quedar esto? Fíjense, vamos a tener, voy a poner acá abajo, la integral entre 0 y 2 para el diferencial de R. Bien. Luego tenemos la integral entre 0 y 2pi. ¿Sí? Y luego tenemos el jacobiano R por, ¿sí? Todo lo que acabamos de calcular, ¿sí? Que sería en este caso R cuadrado por toda esta sumatoria que vemos de este lado, ¿sí? Vamos a tenerlo acá. Y luego la primera integral sería diferencial de tita, ¿sí? Entonces,
Primera cuestión que, fíjense, vamos a resolverlo de esta forma. Tenemos este término que estoy pintando en celeste que solamente depende de θ, con lo cual lo que voy a hacer primero es sacar r, así que va a actuar como una constante primero para esa función. Vamos a tener r cubo y luego la integral entre 0 y 2pi de todo este bodoque que tenemos acá en diferencial θ, ¿está bien? Y luego, ¿sí?, básicamente nos quedaría, ¿sí?, el diferencial de r. Yo lo voy a dejar expresado acá, ¿está bien? Más o menos hay un determinado resultado, da negativo, pero este sería nuestro planteo general. Hay formas de chequearlo con ChatGPT y demás, se puede, pero hemos tenido más de un resultado distinto, con lo cual depende ciertas cuestiones de la interpretación. Pero hasta este punto estamos bien para la resolución del caso.